El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, nos encontramos en este 28º domingo del tiempo ordinario y venimos nuevamente a llenarnos de Dios, especialmente de su palabra, de su evangelio, siempre confiando en la misericordia de Dios y dejándonos guiar por una palabra que es palabra de vida eterna, es palabra de salvación y es palabra, cómo no, de sanación espiritual y de sanación corporal. Hoy, si nos fijamos muy bien en la liturgia de la palabra, tanto la primera lectura como el Evangelio nos van a hablar de la curación de una enfermedad. Pero bien, vamos a ir dilucidando cada una de las lecturas de la palabra de Dios, reconociendo también la importancia de cada una de ellas. En la primera lectura nosotros encontramos en el libro de los Reyes a Naamán, ¿verdad? Un hombre sirio, enfermo también de la lepra, dice la Escritura, y especialmente tiene una actitud importante. Obedece al profeta Eliseo, porque él quería curarse, quería quedar limpio de esa lepra o de esa enfermedad. ¿Y cuáles son las instrucciones que le da el profeta Eliseo? Le dice que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán, precisamente en el río donde fue bautizado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que quedó curado, que quedó limpio de esa enfermedad, de esa lepra. Pero luego le da otra instrucción también. Luego vuelve para dar gracias y reconoce especialmente que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Y fíjense que también la enfermedad de la lepra aparece en la primera lectura, pero también aparece la palabra dar gracias. Y en el Evangelio también aparece la palabra dar gracias. Eliseo, ciertamente el profeta que está allí, se rehúsa a aceptar dádivas o a aceptar regalos como recompensas por lo que había hecho por Naamán, ¿verdad? Por este hombre sirio que aparece en la palabra. Porque el profeta, pues su servicio no busca recompensa humana. Lo que buscaba el profeta Eliseo era, digámoslo así, la recompensa de Dios, la recompensa divina, ¿verdad? Y entonces, ante esto, plantear lo siguiente. Primero, la enfermedad de la lepra, pero luego la obediencia
y la curación. Luego de la curación viene la acción de gracias. Luego de la acción de gracias, piense que el que es curado no es un israelita, por decirlo de alguna forma, es un sirio y un samaritano, como aparece en el Evangelio. Entonces esto nos lleva a pensar a nosotros, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Que Dios tiene el poder, que Dios tiene, digamos, ese poder sanador, según la actitud de fe también que tengamos cada uno de nosotros. La actitud de fe humilde, no soberbia, sino sencilla del corazón del que recibe especialmente ese don de su gracia o ese don de su amor, porque es precisamente amor. Como les decía, Naamán siendo extranjero, siendo de otra parte, ¿verdad? Sencillamente, pues es escogido o acogido en la gracia de Dios. Cumple sencillamente la indicación del profeta, lo que se le había indicado. Pero esto lleva a este hombre también ¿a qué? A su conversión, a la conversión interior. Y él, como también lo mencionamos, manifiesta su gratitud y su reconocimiento al Dios de Israel, al Dios nuestro. Y cada uno de nosotros podría preguntarse en esta jornada, preguntarnos en qué aspectos de nuestra vida, de su vida personal, de mi vida personal, necesito obedecer la palabra de Dios, aunque parezca como una cosa muy pequeña o muy repetitiva, ¿no? Porque Dios siempre nos repite por medio de su palabra tantas cosas y nosotros, aunque sea repetitiva la enseñanza de Jesús, tenemos que obedecerla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gracia actúe también en nosotros. Como pregunta, ¿soy capaz yo, usted o yo, de volver y dar gracias al Señor cuando Él me ha dado tantas cosas, cuando Él ha obrado algo bueno por mí, sin quedarme con lo recibido como algo normal o como algo obvio o como algo que yo pienso que me merezco? He sido verdaderamente agradecido con Dios a lo largo de mi vida, descubriendo cada detalle, por muy insignificante que parezca, la mano de Dios en esa realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, en nuestros tiempos, cuando tantas cosas quizás nos perturban, ¿sí? Como la fama, el poder, el dinero, todas esas cosas que ya nosotros sabemos se pueden comprar o se pueden negociar, pero este pasaje también nos enseña por medio del profeta, ¿verdad? Que la relación con Dios es gratuita y no se necesita esperar nada a cambio de lo humano, sino, como lo manifestaba anteriormente, se necesita es una recompensa divina, que es estar al lado de Dios. Esa es la mayor ganancia que nosotros como cristianos también debemos esforzarnos por encontrar. Y así pues pensar también en el Salmo que acabamos de escuchar, que proclama con júbilo que el Señor ha hecho y sigue haciendo maravillas por nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y que su diestra ha dado la victoria y que su salvación se manifieste siempre ante todas las naciones. ¿Cuál es la invitación puntual del salmista o de este salmo? Pues nos invita a entonar un canto de acción de gracias, un canto que reconozca que Dios sigue siendo o sigue haciendo maravillas por nosotros, en medio de dificultades, por supuesto. Este salmo nos recuerda que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios siempre permanece, que es poderoso y que siempre está presto para salvar a aquel que busca, por supuesto, la salvación, que busca de su amor, que busca siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Así que pensemos en este salmo, ¿no? Y bueno, ahora referirme al Evangelio,
tan importante hoy, así como lo decíamos que aparece la enfermedad de la lepra en la primera lectura del libro de los Reyes, en el Evangelio también aparecen. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Va por el camino, aparecen 10 leprosos, dice la Escritura. Estas personas estaban a las afueras de la ciudad, eran marginados, no cabían en la comunidad porque estaban enfermos, y la enfermedad de la lepra era considerada una enfermedad incurable, pero como una maldición. Por tanto, se les sacaba de la comunidad, eran sacados de la comunidad. Y además pues sufrían la humillación y eran marcados también. ¿De qué manera? Con una campanita que se les colocaba en el cuello para que cuando fueran pasando ellos tocaran la campana y la gente se escondiera o la gente se apartara de ese camino. Esa era la situación de los leprosos en la época de Jesús, ¿verdad? Y fíjense, Jesús no dice ni siquiera nada extraordinario. ¿Cuál es la indicación que le da a los 10 leprosos? Vayan y preséntensele, ¿a quién? Al sacerdote. Listo, eso fue la única indicación. Pero hay una actitud también importante en ellos. ¿Cuál es esa actitud? Que tienen fe. Porque ellos le obedecen también a Jesús, así como Naamán le obedeció al profeta. Estos 10 leprosos le obedecen, pero van con una confianza inmensa para que se diera la curación en la primera lectura o en este primer episodio. Pues ¿qué sucede? Tienen que pasar por un lugar, curarse, para poder curarse por un río, Jordán. En cambio ahora la única indicación es, Jesús no los toca, lo único que vayan y preséntense al sacerdote. Y la fe tan grande que estos 10 leprosos tenían, quizás algunos eran israelitas, pero dice que uno era samaritano, dicen que cuando van por el camino comienzan a quedar limpios de la ¿qué? De la lepra. O sea, comienzan a quedar curados, comienzan a quedar sanados. Y ya después, imagino la alegría de ya estar curados, ¿no? Imagínense cuando nosotros estamos enfermos y luego de la enfermedad pues viene la curación, nos aliviamos, sentimos una gran alegría porque podemos hacer las cosas que nosotros queremos. Pero fíjense que en esa alegría, en ese júbilo que sintieron esas 9 personas, se olvidaron de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa? Que nos olvidamos de Dios cuando Él nos cura. Pero no solamente es una curación física, sino que además de eso es una curación espiritual y a su vez una curación social. Porque resulta ser de que cuando esos leprosos quedaron curados, ya ellos podían estar en medio de la comunidad. Ya ellos eran nuevamente aceptados en la comunidad porque estaban ¿qué? Limpios, estaban curados. O sea, imagínense, inserción en la sociedad, curación no solamente de su cuerpo, sino también de su espíritu. Cuando hablamos también de las lepras del espíritu, que a veces las tenemos, que son todos esos pecados ya mencionados anteriormente en alguna homilía, ¿no? La lepra del odio, la lepra de la venganza, la lepra de la indiferencia a Dios, la lepra de la vanidad, del orgullo, la lepra del resentimiento. Esos son lepras y que nosotros quizás necesitamos fe y no sé si bañarnos, pero bañarnos sería con la confesión, incluso con la Eucaristía, confiando en Dios, en el buen sentido lo digo, para poder también ser curados de esas lepras del mundo, esas lepras espirituales. Ahora bien, nuevamente se aparece, porque Jesús hace como, digámoslo, por decirlo de alguna forma, como un reclamo. ¡Ey! Y no eran 10 los que yo curé, solamente vino esta persona, o un extranjero, un
quizás considerado también un pagano, como Naamán, sirio pagano. Y no, mira, el samaritano. ¿Y los otros 9? ¿Qué pasó con los otros 9? Ninguno ha regresado a dar gloria a Dios. Y fíjense que nuevamente el Señor, no incógnitamente, porque a veces se nos pasa a nosotros, vuelve a colocar al samaritano en una posición importante, a pesar de ser también considerado como quizás raza impura o como una persona también despreciada. El Señor vuelve y lo coloca, ¿no? Así como, ¿se acuerdan? Como el buen samaritano, ahora pudiéramos nosotros hablar del samaritano agradecido. El samaritano que vuelve a Dios para darle gracias abiertamente, ¿verdad? Entonces, aquí la gran interrogante todos nosotros, querida comunidad, es que, vuelvo e insisto, ¿no? ¿Soy agradecido con Dios? ¿Verdaderamente soy una persona que confía en Dios? Hace unos 8 días atrás lo decíamos, sí, creo que hace 8 días. El Señor le decía, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a estas montañas, muévanse, y esas montañas, ¿qué? Se moverían. Entonces, ¿cómo es nuestra fe también? ¿Cómo es nuestro agradecimiento? ¿Cómo es nuestra obediencia? Porque hoy la palabra también de alguna manera nos habla de la obediencia. Los leprosos obedecieron a Dios. Entonces, bueno, yo terminaría diciendo que estas lecturas de esta jornada, de este domingo, hablan de una experiencia cristiana integral. Dios sana, entender que Dios sana de verdad, pero también espera una respuesta nuestra. ¿Cuál es esa respuesta? Nuestra gratitud, nuestra obediencia y nuestra perseverancia también en lo que esperamos. En un mundo donde muchos buscan resultados inmediatos, eficacia o eficiencia, pero no, ¿verdad? Y a veces como buscamos resultados inmediatos, pues nos rendimos fácilmente. Estas lecturas todas las lecturas de este domingo, pues nos llaman a cultivar una fe paciente, agradecida, humilde y fiel, incluso cuando no vemos lo visible, ¿verdad? Cuando no vemos lo que se pueda ver, por decirlo de alguna manera. Bueno, querida comunidad, presentémonos en esta Eucaristía o sigamos en esta Eucaristía reconociendo primero a Dios y agradeciendo, porque yo sé que tenemos muchas cosas también que agradecer a Dios y tenemos que esforzarnos también por ser obedientes a su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.